El día de hoy hemos invitado a un personaje increíble, por tierno, simpático, sexy, entre otras muchas cosas, ¿no? José Hernández nos hace reír todas las mañanas con sus caricaturas en La Jornada y en El Chamuco, cada quincena, y nos da la noticia política, o sea, el trago amargo nos lo da de una manera amable, ¿no? Le pido que le demos un caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias. Sí habían invitado al Fisgón, pero no pudo venir, entonces por eso tuve yo que venir al quite. La segunda opción que tenían era Helguera, pero tampoco pudo. Luego invitaron a Magú, luego a Rocha, y así se siguieron hasta que pudieron a René. Yo sé que el 90% de la gente que está aquí vino porque se confundió y pensaron que el que iba a estar era Julio Hernández, el articulista de La Jornada. Si venían pensando ir a Julio, pues siento mucho decepcionarlos. Ahora si quieren pueden quedarse y hacerse de cuenta que soy Julio Hernández, digo, él no se va a dar cuenta, yo no le voy a decir, ustedes tampoco. Finalmente somos Hernández, que es el apellido más común en este país, es el que más hay en el directorio telefónico y en el padrón electoral, o al menos antes de que le metiera mano y dato. Parece que después de eso abundan los Zavalas, los Calderón, en fin, los Hildebrand. Por muchos votos. Bueno, pues muchas gracias, me da de verdad mucho gusto estar aquí. Yo soy universitario por partida doble o por partida triple, ya perdí la cuenta. Soy egresado de la UNAM, de dos escuelas de la UNAM. Estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y después estudié cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Como ven, no sirvió de nada porque acabé haciendo monitos, pero me da mucho gusto haber estudiado en la mejor universidad de América Latina. Yo no estuve en una preparatoria, estuve en un CCH, pero igual me siento muy contento de estar aquí en un recinto Puma. También me da mucho gusto que hayan reunido mucho más gente que en cualquier acto de Felipe Calderón. Bueno, no es cierto, porque en los actos de Felipe Calderón generalmente sí hay muchísima gente, siempre hay como 350,000 miembros del Estado Mayor Presidencial, soldados, de la PFP, y una bola de ojetes. En cambio aquí hay pura gente buena. Yo quisiera contarles un poco la visión que como caricaturista he tenido los últimos años de cuál ha sido el papel de los medios de comunicación con respecto a todo lo que ha venido sucediendo en este país en estas últimas fechas. Y si bien, digo, a nosotros no nos tocó porque somos muy jóvenes todos los que estamos aquí, pero los medios de comunicación, y sobre todo electrónicos, y sobre todo la televisión, ha jugado un papel bastante lamentable desde hace muchos años. Desde que comenzó, incluso la televisión ha sido una herramienta que ha utilizado la gente que está en el poder, pues, para tratar de controlar lo más posible a la sociedad. No sé si ustedes sepan que la primera transmisión que se hizo de televisión fue de un acto partidista del PRI cuando el presidente era Miguel Alemán. La televisión en México llega o nace pues totalmente cobijada por el gobierno y por el PRI, y siempre como una herramienta de control a la sociedad. Eso en un país en donde había, mal que bien, un pacto social entre el partido gobernante, que era el PRI, y la sociedad, cosa que ahora ya ni siquiera eso existe. Pues con la llegada del PAN eso se rompió y la cosa está todavía más peliaguda. Entonces,
pues preparé un textito que quisiera leerles. Es una ponencia magistral que originalmente me habían pedido para presentarla en Harvard. Después me cancelaron cuando se dieron cuenta que no era Jorge Hernández. Y pues, si no se va a leer en Harvard, qué mejor que sea aquí en esta preparatoria, ¿no? Me parece que incluso más digno que cualquier universidad patito gringa. Como le escribí, yo la voy a leer por primera vez, no sé exactamente qué fue lo que escribí, pero bueno, espero ustedes disculpen. La televisión mexicana, fíjense que, antes de leerles esto, hace unas, no sé si ustedes sepan, yo hago caricaturas. Y aparte de hacer caricaturas todos los días en la jornada, y en una revista que se llama Proceso, más o menos conocida, ¿verdad? También hago monitos en una revista bastante infamante, muy poco presentable, ¿verdad? Realmente es una revista que no les recomiendo que lean nunca en su sano juicio, que se llama El Chamuco y Los Hijos del Averno. Los Hijos del Averno somos 5 caricaturistas que somos Rius, El Fisgón, Elguera, Patricio y un servidor. Bueno, en esta revista, que ustedes pueden adquirir aquí con la compañera Rocío, ¿verdad? Hace varios números se me ocurrió hacer una historieta con base en un personaje de una novela que a mí me gusta mucho que se llama A través del espejo. A través del espejo es una novela de un escritor inglés llamado Lewis Carroll, que es la segunda parte o la continuación de una novela muy famosa de este escritor que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Estoy seguro que todos hemos oído hablar de esta novela, algunos la habremos leído, otros seguro vimos la película, en fin. Es una historia un poco absurda de este personaje Alicia que entra a lugares extraños, a mundos fantásticos. En esta segunda parte de Alicia, que se llama A través del espejo, y lo que Alicia encontró del otro lado, Alicia atraviesa el espejo de su recámara y llega al mundo del espejo, que es un mundo en donde todo sucede al revés. Si uno quiere caminar hacia la izquierda, tiene que dirigirse hacia la derecha. Si uno quiere llegar muy rápido a algún lugar, tiene que ir muy despacio. En fin, todo sucede exactamente al revés en este mundo del espejo. Entonces yo pensé que si Alicia viviera en México en el año 2008, para poder llegar al mundo al revés no tendría que atravesar el espejo de su recámara, sino tendría que atravesar la pantalla de su televisión. Entonces llegaría a un mundo al revés, donde todo sucede exactamente al contrario, donde todo está de cabeza, en donde es un mundo en donde los grandes héroes patrios son todos aquellos que sean capaces de no fallar un penalti, por ejemplo, en donde a los peores criminales del país se les trata a cuerpo de rey, en donde un reportero, como digamos, se me ocurre, no sé, por decir un nombre, Carlos Loret de Mola, por decir uno, ¿no? Puede entrevistar a un criminal como es Jan Sucarcuri, un pederasta acusado de ser responsable de una serie de violaciones y ser responsable de toda una red de pornografía infantil, y tratarlo como un caballero, y meses después entrevistar a un luchador social como Andrés Manuel López Obrador y tratarlo como un delincuente. Este es el mundo al revés, en donde si unos ciudadanos deciden cerrar una calle para protestar en contra de un fraude electoral, se les va a acusar de ser delincuentes, de ser unos huevones, renegados, se va a pedir que se les meta a la cárcel. En cambio, si alguien viola 90 niños, se le va a defender con todo, y todas las instancias se van a poner a su defensa, ¿no? Ese es un mundo al revés, un mundo en donde un gobernador de un estado, un gobernador que es más horrible que un gorila, se le conoce como el gober precioso. Este es el mundo a través de la televisión.
En esta historia de Alicia en el espejo, en la novela original, Alicia conoce a un personaje muy singular que es un huevo que está parado en lo alto de una pared muy estrecha y que está en riesgo de caerse. Y todos sabemos lo que pasa cuando un huevo se cae, ¿verdad? Un huevo me refiero al producto de gallina, ¿verdad? En la historia que a mí se me ocurrió, Alicia conocía, esta Alicia mexicana del siglo XXI, conoce a un personaje también ahuevado, también con forma de huevo, también que da mucha hueva, chaparrito, peloncito de lentes, que está también parado en lo alto de una pared muy estrecha con riesgo de caer. Pero este personaje le dice a Alicia que no le importa, porque le han prometido que en caso de caer, todos los hombres del rey, todos los caballos del rey lo van a volver a poner en su lugar. En el caso de este personaje mexicano, son todos los hombres del rey, todos los caballos del rey, y aparte toda la PFP, y todo el ejército, y las televisoras, y partidos políticos, y todos se van a encargar de que ese personaje no caiga. Yo creo que finalmente no nos importa si cae o no. Lo que sí nos debe importar a todos es que nunca más vuelva a suceder en este país que en contra de nuestra voluntad se coloque en lo alto a un personaje el cual nosotros no decidimos como sociedad. Y responsable de todo esto es la televisión. Y es esto que les quiero leer a continuación. Cual casa de espejos en un parque de diversiones, la televisión mexicana se ha encargado de distorsionar la realidad a lo largo de varias décadas. En 1968, la noche del 2 de octubre de 1968, Jacobo Zabludovsky comenzó su noticiero diciendo la siguiente noticia: hoy fue un día soleado. Más tarde informó a la sociedad que un grupo de salvajes estudiantes controlados por el comunismo internacional habían agredido a unos inermes e indefensos soldados en Tlatelolco. Esa fue la versión oficial en 1968. Años después, en 1971, la televisión se encargó de disfrazar una brutal represión ordenada por el Estado y presentarla como un pleito entre estudiantes rejegos. Durante décadas, en los medios electrónicos, México fue una democracia sin mácula y las elecciones rechinaban de tan limpias. Curiosamente, en estas elecciones siempre ganaba el mismo partido. La información que se daba se podía confundir fácilmente con los comerciales que se difundían. Así, el partido en el poder, el PRI y Televisa, se fundieron en un solo ente distorsionador. Emilio Azcárraga, entonces presidente de Televisa y padre del actual Emilio Azcárraga, se proclamaba a sí mismo como un soldado del presidente en turno, y turnándose uno a uno, los merolicos de la televisión, Jacobo Zabludovsky, Guillermo Ortega, Joaquín López Dóriga, fueron los cabos que se abrieron paso a mentira calada. En 1988, durante la elección presidencial de ese año, no hubo ningún fraude electoral, y el entonces candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, llegó a la presidencia de la República gracias a un triunfo amplio, contundente e inobjetable. El otro candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, no era más que un renegado irresponsable que no respetaba las instituciones. Años después, durante su presidencia, Carlos Salinas apareció en la pantalla de las televisiones de la gran familia mexicana para informar la llegada de los buenos tiempos. Muchos de ustedes todavía no nacían, pero efectivamente Salinas apareció en la televisión y dijo palabras más, palabras menos. Y con la voz de Salinas, imagínense, dijo: compatriotas, ahora pueden decirle a sus hijos que la crisis ha quedado atrás. Más tarde nos daríamos cuenta que todos nosotros, hijos incluidos, también nos habíamos quedado atrás con la crisis, y que al primer mundo solo había podido entrar él, Salinas, su amigo Carlos Slim y alrededor de unas 25 familias más. Salinas prometió que México llegaría al primer mundo, pero, y puedo imaginarlo claramente, justificarse diciendo: yo prometí llevar a todos los mexicanos al primer mundo.
pero lo hice uno por uno. Y solo me dio tiempo de llevar a mis amigos. Lástima, compatriotas. Al final de su sexenio, en 1994, la realidad nos cayó a todos de golpe. No habíamos llegado al primer mundo. Y no solo eso, sino que sucedieron una serie de cosas que realmente sembraron este país. Mataron al candidato del PRI a la presidencia, Colosio, mataron al secretario del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, estalló una guerra en Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entró México al TLC, el Atlante bajó a segunda división, realmente fue un año fatídico. Hizo erupción del Popo, hubo terremotos. Pero efectivamente una guerra indígena había entrado de golpe y se había metido hasta la cocina del sureste del país. Y entonces la televisión nos dijo que se trataba de una guerrilla formada por mexicanos, en su mayoría indígenas, pero comandada por algunos extranjeros perniciosos. Y durante días se pidió que se reprimiera totalmente a los subversivos, a los alzados, a los autodenominados zapatistas. Solamente la sociedad organizada impidió que esto sucediera. El subcomandante Marcos entonces vetó a Televisa, pero años después llegó a los estudios de Chapultepec 18 simplemente para convertirse en una estrella más del canal de las estrellas. En la última década del siglo pasado, los grandes crímenes de Estado como el Fobaproa o el desmantelamiento de ferrocarriles mexicanos pasaron en horario AAA como si de talk shows se tratara. Y en el año 2000, gracias a la mercadotecnia televisiva, pudimos ser testigos de cómo un refresco de cola llegaba a la presidencia de la República, de cómo una marca registrada se ceñía en la banda presidencial en el Congreso, de cómo un spot televisivo despachaba en Los Pinos. Así fue. En el año 2000 lo que celebramos no fue la llegada de la alternancia en el poder o la derrota del PRI. Lo que celebramos fue que una marca registrada, que un producto de mercadotecnia se había vuelto presidente. Y entonces el país se volvió una empresa y el himno nacional se convirtió en un jingle, la Constitución en un manual de autoayuda y los programas de gobierno se volvieron spots. Tierra y libertad se volvió tele, bocho y changarro. El respeto al derecho ajeno se convirtió en ¿y yo por qué? Y a un año de esta gloria, cuando se pensó que no era posible tanta felicidad, llegó la pareja presidencial al poder. ¿Se acuerdan de Martita Sagún? Tantos recuerdos. La pareja presidencial, el Ejecutivo Federal se nos ofrecía completito y copeteado. Y a partir de ahí, besos, arrumacos, fundaciones para la caridad, triangulaciones sospechosistas, el juego del poder y el juego de los medios, frivolidad, corrupción, hijos incómodos, exesposos incómodos, familias enteras incómodas, y el intento ridículo de esconder todo detrás de una campaña de spots en radio y televisión. Eso sucedió en el año 2000. Y si en la era del PRI, Televisa era un soldado del presidente, con la llegada del PAN, el presidente se había convertido en un peón de la televisora. Y los programas y noticieros de televisión se convirtieron en ministerio público. Las entrevistas a opositores se volvieron los peores interrogatorios hechos para el escarnio público. Un payaso tenebroso se volvió un inquisidor a sueldo. Las campañas se volvieron reality shows, bailando por una silla presidencial. Y los candidatos se convirtieron en un producto de mercado, algo así como un gansito marinero, igual de inútil. Y los programas de gobierno no fueron otra cosa que relleno cajetoso. En el ciclo del 2006, la televisión fue la gran domadora. Cuando el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo que el 2 de julio había habido un claro ganador, se refería a la televisión. La televisión propuso, dispuso, eligió, decidió, ocultó, manejó, manipuló, cooptó, acusó, juzgó, sentenció, castigó, censuró y además de todo, cobró. Y cobró una muy buena lana. Una muestra de lo que pasó en el 2006 en la televisión fueron los discursos que hizo la noche del 2 de julio tanto Vicente Fox como Luis Carlos Ugalde. Lo que ustedes no saben, y yo les traigo una exclusiva aquí, es que realmente otros personajes protagonistas de esta elección de hace 2 años también grabaron discursos que finalmente ya no fueron transmitidos en la televisión.
y yo les traigo estos discursos para que los conozcan. Primero viene el discurso de Ugalde, no el que realmente dio en la pantalla, sino el que se grabó previamente y que después fue censurado. Ugalde aparece en pantalla y decía: buenas noches, siendo las 11 de la noche y cuando la ley ya no me permite seguir haciéndome pendejo, estoy en disposición de informarles que los resultados al cierre de las casillas arrojan que el triunfador de las elecciones es el candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador. También puedo informarles que la maestra Elbester Gordillo, totalmente fuera de sus casillas, me agarró por el PREP y por el bien de todos me arrojó a la chingada. Muchas gracias. Ese fue el discurso de Ugalde. Claro, cuando Fox se enteró de que, cuando Elbester Gordillo se enteró de este discurso, inmediatamente pusieron en orden a Ugalde y le hicieron grabar el discurso que sí vimos en la televisión. Roberto Madrazo, no sé si alguien lo recuerde, fue el candidato del PRI y también grabó un discurso esa noche. El discurso de Madrazo decía: amigas y amigos, déjenme poner la cara que no me alcanza. La democracia nos permite vivir en justicia. La democracia nos permite vivir en una sociedad más equitativa. La democracia es el mecanismo más eficaz para lograr una mejor distribución de la riqueza. La democracia impide el abuso y el privilegio de unos cuantos. La democracia es el camino que el pueblo elige en libertad. ¿Qué? No lo entiendo. Es el camino por el medio del cual el pueblo elige en libertad a sus gobernantes. Por eso, amigas y amigos, hoy les digo que chingue a su madre la democracia. Después venía el discurso de Felipe Calderón. Para eso sí tengo que hacer algo ahorita. Se ve cerca al leer. Se ponía así porque decía que tenía las manos limpias. Amigas y amigos, durante la campaña les pedí que a la hora de votar pensaran en sus hijos y en lugar de ello pensaron en mis cuñados. En Acción Nacional estamos muy orgullosos de la campaña de propuestas que llevamos a cabo, una campaña de manos limpias. En nuestra campaña fui muy respetuoso de nuestros adversarios, sobre todo con el populista mesiánico, intolerante, autoritario, reflexivo, soberbio, violento, expirista, asesino, gente pinche peje de mierda ese. Es un peligro para México. Y espérense 2 años y van a ver cómo es peor que Hitler. Salud y que sirvan las otras. Después vino el discurso de Fox. Ahí tendría que treparme la silla, pero no. Buenas noches, mexicanas y mexicanos. El día de hoy es un día triste para nuestro país. Me atrevería a decir que es un día aciago si tan solo supiera lo que esa palabra significa. La democracia ha sufrido un duro golpe, es decir, se ha consolidado. Es lamentable que la mayoría de las y los mexicanos y la mayoría de los y las familias haya decidido cambiar de caballo y no seguir por el mismo camino. De nada sirvieron los 850,000 spots que grabé, ni porque fueron ustedes los que pagaron esa campaña. Lo único bueno de que haya ganado el peje es que los diputados sí me van a dejar ahora en paz y ya no me van a estar chingando. Me largo, amigochas y amigochos, al fin, que ya saben que después de esto ya puedo decir cualquier tontería. Hasta nunca, bola de renegados. Ese era el discurso presidencial. Después venía no un discurso, sino una notita escrita al presidente, entonces presidente Fox. Era una notita en un papel rosa con letra de mujer, no sabemos de quién era, porque no viene filmada.
pero la nota decía Vicente. Ganó el peje. No tiene ningún sentido que sigas soportando el olor de tus patas cada vez que te quitas las botas. No estoy dispuesta a soportar un minuto más. Me voy a Londres con el jefe del Estado Mayor Presidencial. Ni te preocupes en buscar el dinero de la partida secreta. Ya lo deposité todo en mi cuenta. Hasta nunca. Postdata. El último frasco de Prozac está en el botiquín del baño. Y el último discurso, que tampoco es un discurso, también era una nota. Tampoco está firmada, no sabemos quién escribe. Esta no tiene letra de mujer, de hecho está escrita en... La mitad está escrita en computadora y después está a mano porque parece que se cambió el sistema cuando se estaba escribiendo. Pero dice así: Luis Carlos, Roberto, Felipe, Vicente y Martita, no hagan pendejadas. Hasta creen que vamos a permitir que el peje llegue a la presidencia. Eso es política ficción. La maestra ya gestó todo, así que ustedes tienen que ir a dárselas. Y no me refiero a las gracias. No se hagan bolas, compatriotas, ya saben quién es el bueno. No sabemos quién firmó esta nota, pero parece ser que fue el detonante para que finalmente se grabaron los discursos que escuchamos y pasará lo que todos vimos que pasó. Que la elección del 2 de julio del 2006 la ganó Andrés Manuel López Obrador y después vino un fraude descomunal. Casi 2 años después, ahora en el 2008, la televisión erigida en gobierno cree que la sociedad entera se ha estupidizado tanto que todos nosotros nos hemos convertido en clones de Adal Ramones y Andrea Legarreta. Afortunadamente no es así. Y creyeron y creen que cobrar las facturas al PLL iba a ser más fácil que catafixiar un premio en un programa de Chabelo. Vimos a Calderón aparecer en la pantalla chica, no podía aparecer en otra pantalla, hablando de las maravillas de su iniciativa de reforma energética. Y creyeron que iba a ser fácil, pero de pronto se toparon con un movimiento compuesto por algo que ellos desconocen, que es gente crítica, gente pensante, gente informada y gente organizada. Porque si algo le teme un gobierno que llegó al poder, haya sido como haya sido, como ellos mismos aceptan, que llegó al poder sin ninguna autoridad moral y que tratan de legitimarse pareciendo que no se dan cuenta que la única manera de haberse legitimado era no haciendo fraude. A lo que más le teme un gobierno en esta posición es a una sociedad que se organiza. Después de décadas y décadas, de muchos años en que nos hemos enfrentado a un poder tan fuerte como ha sido el ya llamado el cuarto poder, la televisión, después de enfrentarnos a lo que se conoce como la mediocracia y tener a Calderón de presidente, lo que se conoce como el mediocraso, creo que nunca en ningún otro momento de la historia se había dado la situación que se da ahora, y es una sociedad que ya no está dispuesta a seguir delegando en otros las decisiones que debe tomar, y una sociedad que se está informando más allá de la desinformación de la televisión, y una sociedad sobre todo que se está organizando. Yo me congratulo de vivir este momento, de estar aquí con ustedes, de estar en muchos otros foros en donde cada vez nos vamos reencontrando gente dispuesta a ya no dejarse más. Yo creo que esto es lo más importante, esto es lo más rescatable del momento en que estamos viviendo. Y no me queda más que invitarlos a organizarse y sobre todo a que apaguen la televisión. Yo llevo 8 años sin ver televisión azteca, llevo 2 años sin ver Televisa y nunca había estado tan mejor informado como ahora.